Bienvenidos a Equilibrio Inestable Podcast, el podcast donde el pasado se mezcla con la nostalgia, el humor con lo paranormal y los recuerdos con eso que nadie se atrevía a decir en voz alta. Esta semana Luis no nos va a poder acompañar, le mandamos un saludo y esperamos tenerlo de regreso muy pronto. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablarles de uno de los temas que me parece interesante y al verlo ya después de los años me parece hasta gracioso. Estos son las leyendas urbanas que nos marcaron en los noventas y 2000s. Porque si creciste en esta época, sabes perfectamente de lo que te hablo. Historias que nos contaron en la escuela, que vimos en la tele o que simplemente le pasó al primo de un amigo y nos hacían pasar momentos de terror en la infancia. Desde el chupacabras, pasando por el Pikachu asesino o el clásico de si te da el aire y haces viscos, te vas a quedar así. Prepárate porque vamos a desempolvar estos cuentos extraños, absurdos, tenebrosos que alguna vez creímos reales. Porque ser niño era eso, creer que todo era posible, incluso lo imposible. Bueno, empezamos. El tema de hoy lo vamos a tratar con mucho respeto porque estoy seguro que a algunos todavía les causa cierto temor o simplemente no quieren jugar con eso, ¿no? Entonces, dividí este tema en varios bloques. El primero, quiero hablar de las leyendas que salían en la tele o en los periódicos y así nos llegaban y era, bueno, en los noventas pues no había mucho acceso a información como ahorita, ¿no? Como ahorita que tenemos internet y todo esto al alcance de la mano en un celular. Entonces, la tele, el radio, el periódico nos traían noticias, información y en aquel entonces yo me acuerdo, lo dábamos por hecho. El simple hecho de que salía en la televisión era algo que ya era por demás cuestionarlo. O sea, ya era prácticamente un hecho de que esto es realidad, esto está ocurriendo. Entonces, había muchas historias que se utilizaban para pues, meterle cierto temor a la gente y poderla controlar, ¿no? Tú sabes que quien controla la información, pues es quien tiene el poder, ¿no? Entonces, en el primer bloque quiero hablar de esto precisamente, de las leyendas que salían en la tele y que nos llegaban, o que salían en los periódicos, en las noticias, y que nos llegaban y no las creíamos, ¿no? Y el primero, quiero hablar de el chupacabras. Y como dato curioso, o hablando personalmente, a mí era algo que realmente me causaba cierto estrés, o sea, de niño. Yo tenía 10 años más o menos y me tocaba ver las noticias donde salía el chupacabras y esto y yo decía, no mames, esa cosa es invencible. O sea, yo en las noches que me acostaba en mi cuarto decía, bueno, pues tenemos reja en la ventana, la casa es de block, de concreto, va a estar canijo que este cabrón lo atraviese y se meta, pero ¿y si sí se puede meter? Entonces era algo que realmente a mí me causaba mucho estrés. Yo me acuerdo que veía la ventana y decía, así este güey llega y con sus manitas o lo que tenga, corta la reja, rompe el vidrio, se mete, ¿qué hago? Es, estoy seguro que más personas sintieron este mismo, o tuvieron este mismo sentimiento. Pero bueno, volviendo al 95, el chupacabras era una celebridad. Era una celebridad paranormal. Esta leyenda se originó, perdón, en Puerto Rico. La historia se propagó hasta México, América Latina y todo. Fue algo que explotó de repente. Y la cosa es que estas historias, estoy muy seguro que allá la usaron por lo mismo, para la manipulación. Y en México se la trajeron para eso, o sea, para manipular a la gente, para desviar la atención, para ponernos atentos a algo, mientras por este otro lado estaba pasando otra cosa, ¿no? Pero bueno, el mito hablaba de que era una criatura que atacaba animales, sobre todo cabras, gallinas, vacas, y las atacaba, las mataba y les succionaba la sangre, y las dejaba sin una sola gota de sangre. O sea, ¿se pueden creer esa ridiculez? Imaginen el sistema de vacío que tenía esta criatura para drenar por completo la sangre de los animales. O sea, ya para empezar ahí, ¿cómo te la crees? Qué mamada, qué tontería.
Lo describían como un reptil, como un alienígena, como un animal con púas en la espalda, con ojos bien grandes, dientes afilados. Luego estuve investigando un poquito de esto y en ningún lado encontré como cada quien manejaba su versión, cada quien tenía su forma de este ente, pero, o sea, de que nos daba miedo en aquel entonces, estoy seguro que nos daba miedo. A mí sí. Se creó una histeria colectiva, o sea, la gente le tenía miedo, salía en Primer Impacto, salían noticias, testimonios de los rancheros donde, encontré esta cabra con un hoyo y sin sangre, ¿no? Y salían. De hecho, me acuerdo que habían como hacen las guardias vecinales, ¿no? Donde, en las colonias. Pero en el campo se juntaban rancheros con machetes a esperar al chupacabras. Pero bueno, no es más que una enorme manipulación. Estoy seguro que todos los que están viendo este video conocen al chupacabras. O la leyenda del chupacabras. Obviamente el chupacabras en persona nunca lo conocimos. Otra historia que también nos causaba cierto temor, nos causaba estrés, nos causaba a nosotros y a empresas y mundialmente, fue el apocalipsis digital del año 2000. Se creía que las computadoras no iban a poder procesar el cambio de 99 a 2000 o de 1999 a 2000, porque muchos nomás tomaban los últimos dos dígitos del año, o sea, 97, 98, 99. Y se pensaba que después del 99 se iba a ir al 00 y se iba a reiniciar todo otra vez. Y que esto causaría un colapso mundial. Yo me acuerdo que iban a decir que iban a haber aviones cayendo, los bancos perdiendo tu dinero, fallas nucleares, misiles disparándose solos, semáforos prendiendo y apagando. O sea, que iba a ser un caos en todos lados. Este tema se abordó, yo me acuerdo, en la prensa, revistas, en las películas, en todos lados. Todos hablaban de esto ahí por el 98-99. Me acuerdo que hasta los Simpson hicieron un capítulo haciendo parodias de esta situación. Se dice que las empresas invirtieron billones para corregir este problema y al final nada pasó. Cambiamos del 99 al 2000. No sé si porque se prepararon muy bien o porque simplemente fue algo que fue más histeria colectiva que un problema real. O sea, si saben ustedes o conocen mejor, yo no soy experto en la materia, pero si saben cómo fue que esto no ocurrió o si iba a ocurrir o no iba a ocurrir o lo que sea, pónganlo en los comentarios. A mí me gusta que me den retroalimentación de lo que les estoy diciendo. Pero como que este tema fue algo que, como uno de los primeros ejemplos del pánico global por la tecnología. A lo mejor ahorita en estas fechas nos preocupa que la inteligencia artificial nos controle o lo que sea. Yo por eso cada vez que hablo con ChatGPT le digo por favor y gracias. Así me enseñaron de chiquito mis papás. Por favor y gracias. Ya cuando esta madre nos controle, quiero que se acuerde que yo siempre fui amable. Bueno, pasando al siguiente, se decía, y me acuerdo cuando estaba chico, que si te quedabas viendo la televisión, especialmente el Canal 5 hasta las 3 de la mañana, empezaban a aparecer imágenes, cosas así que sean así como que satánicas, perturbadoras, malignas, todos, bueno, no todos, pero afirmaban o se decía que había un programa secreto, que aparecían símbolos satánicos, una figura que te veía. O sea, siempre el primo de un amigo lo vio, el primo de mi vecino, pero pues nunca realmente esto ocurrió en realidad, ¿no? De hecho, últimamente, ahora que ya está todo este rollo de las redes sociales, eh, TikTok lo revivió y lo empezó a sacar como el canal 5 misterioso, o sea, donde estos supuestos clips o comerciales
de los noventas con música distorsionada, perdón, con mensajes subliminales, este, se encontraban si los veías hasta ahora, ¿no? Que realmente pues no es algo que hubiera ocurrido, ¿no? Pero a todos nos causaba mucho morbo, nos causaba curiosidad, querías quedarte viéndolo a ver si te parecía algo, pero bueno, leyendas urbanas. Bueno, hasta aquí son las cosas que salían en la tele, en el radio, en, en los noticieros, en el periódico. Voy a pasarme ahora al siguiente bloque, donde junté algunas de las leyendas de cosas que nos contaban cuando estábamos en la escuela, en la primaria, en la secundaria, pero esos rumores que nos llevaban nuestros compañeros y que les creíamos porque siempre había alguien que lo había visto, ¿no? No sabíamos quién, pero había alguien que lo conocía. La primera es y esta sí me acuerdo yo mucho. eh, no sé si se acuerdan de la caricatura de los supercampeones. A mí me gustaba mucho. Con los campos de fútbol interminables, las acrobacias para hacer un tiro, para meter un gol, para cubrir el balón. Mm. Pues el rumor decía que Oliver Atom nunca fue futbolista, sino que todo lo que vemos todo lo que vemos en la caricatura durante todo el tiempo que duró, porque fueron muchos capítulos, no era más que una fantasía en su mente mientras él estaba en una cama de hospital, en coma, porque según decían, él había tenido un accidente jugando con la pelota cuando era niño y había perdido las piernas y duró años en coma, imaginando todo esto en su mente. Y la prueba de esto es, o bueno, lo que detonaba esto es que en los primeros episodios se mostraba a Oliver de niño jugando con la pelota y que se acercaba un camión. Y ahí es donde te dicen, bueno, pues es que pasó esto. Yo me acuerdo que lo salva el que luego se convirtió en su entrenador, ¿no? Creo que sí. Bueno, pongan en los comentarios si me estoy equivocando, corríjanme. Pero yo me acuerdo que lo salva este cabrón, que era alcohólico y no sé qué. Bueno, pero que era una leyenda del fútbol. Lo salva y luego ya, pues no pasa nada. Pero lo que dicen es que en realidad el camión se lo echó bueno, no se lo echó, pero lo hizo perder las piernas. Y toda esta fantasía ocurrió solo en su mente. Y dices, no mames, o sea, está cabrón, ¿sabes? Como imagínate que seas el mejor del mundo en el fútbol, en la madre y nada, que todo fue un sueño. Hay un final, porque luego siempre existen creadores de contenido que hacen ese final alternativo. Yo me acuerdo que vi imágenes cuando estaba más chico, donde Oliver estaba en una cama de hospital sin piernas, con una pierna nomás. Con una pierna y tenía muletas. Ah, no, ese era Luis Miguel. Ese era Luis Miguel en la película de Ya Nunca Más. Pero me acuerdo que despierta según esto y no tiene las piernas. Otra leyenda urbana. Pasando a la siguiente, había una que a mí sí me da miedo y de hecho ahorita al grabarlo voy a tener mucho cuidado de nomás mencionarlo una vez. Porque se decía que si entrabas al baño, apagabas la luz, prendías una vela, te veías al espejo y decías Bloody Mary 3 veces, se aparecía una mujer ensangrentada atrás de ti y te mataba. Yo sí tenía así como curiosidad, siempre es como que estar al límite, ¿no? Al filo, así de que, bueno, y si lo digo, y si, no sé qué, con la luz apagada. Nunca prendí velas, pero sí, yo creo que al menos unas 2 veces sí lo dije. La tercera dije ya, no quiero, no me voy a arriesgar, porque es muy probable que suceda. Bueno, era un niño, ¿no? O sea, pero hay versiones en otras regiones, ¿no? Yo sí me acuerdo como de Bloody Mary. Pero hay versiones en otras regiones que era La Niña del Espejo o La Llorona del Baño.
No sé cuál conocieron ustedes. Igual, pónganlo en los comentarios. Mientras más cosas sepamos, mejor. Otra que era una tontería y que yo creo que era para que de niño, bueno, que para que los papás te controlaran un poquito cuando eras niño, ¿no? Que el chicle se quedaba, si te tragabas el chicle cuando estabas masticando, si te lo tragabas, se te quedaba 7 años en el estómago. Yo no me acuerdo muy bien de que te dijeran que eran años, pero sí me acuerdo que te decían que se te iba a quedar ahí, ¿no? Entonces yo tengo la chingada costumbre de que, o sea, empiezo a masticar un chicle y ya nomás se le acaba el sabor y, o sea, no lo tiro ni nada, o sea, si no estoy cerca de un lugar donde lo pueda tirar, pues, y agarro otro que tenga sabor y la fregada. Pero cuando estaba chico me acuerdo que dejé un tiempo así de masticar chicle porque sentía que corría el riesgo de que se me fuera a acumular, acumular, acumular hasta que, pues, ¿qué iba a pasar? Se iba a tapar todo ahí. Pero dices, son tonterías, ¿no? O sea, ahora te das cuenta de que, pues sí, el cuerpo no lo digiere, pero pues lo avienta para afuera completo, ¿no? Junto con todo lo demás. Entonces yo creo que esto era algo que o los profesores o los papás usaban para controlar a los niños para que no se comieran los chicles, ¿no? O no nos comiéramos los chicles. Para este tercer bloque, puse las leyendas de los programas que veíamos en la televisión en aquel entonces. Hay uno que me acuerdo mucho, que quise mencionarlo aquí, que pues por lo mismo que de niños nosotros, o mi generación, que no teníamos internet donde verificar o corroborar la información que nos llegaba a través de nuestros compañeros de escuela, amiguitos, primos, vecinos, etcétera, pues no nos queda de otra más que creerla. Entonces, la primera, y que se me hace muy graciosa ahorita que la recuerdo, es que decían que Paul Pfeiffer, el amigo de Kevin Arnold de los Años Maravillosos, se convirtió, bueno, no se convirtió, pero creció para ser Marilyn Manson. Y yo decía, tiene mucho sentido. Cuando era niño decía, o sea, la nariz, o sea, todo se ve igualito. O sea, muy seguramente sí es, ¿no? Y aparte decía yo, pobre cabrón, lo maltrataban en cada capítulo, lo trataban de la chingada. Obviamente todo ese pinche resentimiento creces y te conviertes en una madre como el Marilyn Manson, donde te pintas la cara, te pones chingaderas para hacer los videos de música y que este güey es más imagen que realmente, ¿no? Pero como que sí creías, no, pues sí puede ser, o sea, pero realmente no, o sea, ahora que ya tenemos acceso a más información, pues te das cuenta de que no era. O sea, Paul Pfeiffer, el actor que lo interpretaba se llamaba Josh Saviano. Y este vato cuando creció se convirtió en un abogado, o sea, nada que ver con la historia de que se convirtió en Marilyn Manson y todo. Pero algo que sí, que estoy seguro que muchos creímos. Yo sí creía, yo sí sospechaba y decía, no, pues sí, a huevo, o sea, pobre cabrón. Pero bueno, otra leyenda urbana que resultó no ser cierta. Otra que me llamaba también la atención y de niño yo decía, pues, quién sabe si puede ser. Muchos lo mencionan y la fregada. Decían que había un capítulo del Chavo del Ocho. A mí me gusta mucho el Chavo del Ocho. Es una comedia tonta, repetitiva. Que a lo mejor cada capítulo es más de lo mismo, versiones. Pues a mí me da mucha risa. O sea, se me hacía chistoso. Todavía, de hecho, si lo veo, sí me entretiene, ¿no? Pero decían, había una leyenda que decía que un episodio donde todos los personajes se morían y que según esto había sangre y había pues cosas muy crudas, ¿no? Pero que fue tan fuerte que fue censurado y borrado de la televisión y de la memoria del teleauditorio, ¿no? Decían que después de haber sido censurado este capítulo, la cinta la habían guardado, no la destruyeron, la guardaron, la archivaron o lo que sea, por alguna situación salió, cayó en manos equivocadas y
así fue como se conoció, ¿no? O sea, la gente pudo conocerla. Nadie lo vio, nadie lo vimos, pero ahí andaba la leyenda de que esa cinta andaba rodando por ahí, donde estaba ese capítulo, donde había sangre, había muertos, o sea, más leyendas urbanas, ¿no? De hecho, si entran a ver, hay muchos videos de YouTube dedicados a hablar del Chavo del Ocho, de las leyendas y la fregada. Y hay algunos que se dedican a hablar sobre esto, ¿no? Pero realmente esto no pasó. O sea, otro que me llama la atención porque era una caricatura que yo de niño veía mucho, este, era la de Rugrats. Rugrats era una caricatura que se me hacía bastante entretenida, se me hacía muy padre, lo que sea. Obviamente, pues yo estaba niño y yo estaba también bebé. O sea, no sé, cuando salió Rugrats yo habría tenido unos 2 años o 10, no sé. Pero decían, y después, y sí me acuerdo que lo escuché, y fue así como que, mames, está bien perturbador. Pero decían que los bebés de Rugrats no existían. Que Charlie, ¿se llama Carlitos, sí, Chucky, Carlitos, murió junto con su madre al dar a luz, que Tommy nació muerto y que Phil y Lily, los gemelos, no nacieron, entonces no se sabía si eran niño o niña, entonces por eso eran igualitos, ¿no? Pero pues, obviamente son gemelos, pero eso era lo que decían, que todos estos personajes eran producto de la imaginación de Angélica y que ella era la única que sabía de ellos. Pero, o sea, es una historia bastante imaginativa, oscura, y si te pones a pensar es como que, pues, está interesante, está chido, ¿no? Bueno, a mí me gustan todas esas cosas. Otra, ya para terminar con todo lo de la televisión, Barney. Barney el dinosaurio. Decían que Barney era satánico, que si lo veías y ponías la canción al revés, había frases en las que decía te odio y no sé qué más cosas. Que había niños poseídos por ver la serie, que el actor se volvió loco y fue a parar a la cárcel, el que interpretaba al dinosaurio y se ponía el traje. Puras tonterías que siguen siendo, bueno, fueron en su tiempo mitos y que sabemos que no son más que leyendas urbanas. Bueno, ya con esto terminamos cosas relacionadas con programas de televisión. Ahora quiero platicarles un poquito de las leyendas del mundo de la música. Yo me acuerdo cuando estaba chico, iban a la escuela y nos decían de que no, que tuviéramos cuidado con la música del diablo, ¿no? Como el rock, el metal, toda la música buena. Decían, tengan cuidado con esto porque tiene mensajes subliminales, mensajes del diablo, que si lo pones al revés, que la fregada, que si Kiss, que si Metallica, que si no sé qué. Puras tonterías. Pero me acuerdo en los 90s decían, cuando había cassettes o antes, cuando estaban los discos estos, los grandes, que si los corrías al revés, podías escuchar frases, pues, mensajes subliminales o mensajes satánicos o lo que sea. Y me acuerdo que decían mucho de las canciones de esta señora Gloria Trevi, que no dudo que tenga algún pacto ahí o alguna situación. Pero sí decían, o sea, que si los ponías al revés, escuchabas así cosas como que sigue el camino del mal o el diablo vive en mí. Incluso me acuerdo que hasta así como las reprimendas o la disciplina que tenía este señor, el Andrade, con, con, con Gloria Trevi y su equipo. Pero, bueno, más allá que de leyendas urbanas, yo no. Se me hace que es algo que sí podría. O sea, se me hace algo un poquito más probable, ¿no? Pero bueno, cosas como estas decían de Los Héroes del Silencio, en su momento, Caifanes, eh, Mecano, me acuerdo que también decían que había unas canciones que tenían mensajes subliminales. Metallica,
que es una tontería, pues que Metallica prácticamente son coro de iglesia, incluso hasta Maná, o sea, pero bueno, siempre hay algo, si buscas algo con la intención de encontrar específico, muy seguramente vas a encontrar, ¿no? Pero era difícil tener como que la grabadora adecuada. Yo me acuerdo que había una aplicación, cuando apenas empezó, no una aplicación, un software, un programa que usábamos antes para reproducir música, que se llama Winamp, creo que era Winamp. Y ese sí te dejaba tocar al revés, las canciones. Y yo sí me ponía a buscarle a ver si encontraba mensajes ahí. Y escuchas cosas, pero si las escuchas pensando que eso dice, porque ya te dijeron que eso dice, pues lo vas a escuchar, ¿no? Aunque son ruidos, medio distorsionados o lo que sea. Dices, no, sí, a huevo, sí dice eso, es el diablo. Bendito sea el diablo. No, olviden eso, no es bendito. Mm, Otro referente a la música, que a mí yo me acuerdo, o sea, personalmente, que sí me impresionó y me causó cierto, no decepción, y hasta la fecha quiero abordar este tema con mucho respeto porque es un gran artista, y me sigue gustando, que es Michael Jackson, ¿no? Como niño escuchábamos, nos platicaban nuestros amiguitos así de que pues tenía ciertas situaciones con niños, ¿verdad? Que ya después se aclararon con documentales que sacaron más recientemente, de todo lo que vivió él y lo que tuvo que sufrir pues, desde la infancia que tuvo hasta pues, los procesos legales en los que estuvo involucrado. Siempre va a haber alguien que, si tienes una buena posición o dinero, pues van a querer sacar provecho, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces yo me acuerdo que decían que pues tenía ciertas situaciones con niños, o que había túneles secretos allá dentro de Neverland, que era como un parque de diversión en su casa, que se operó para ser blanco, cuando realmente sabemos que pues fue una enfermedad, un padecimiento que tuvo. Si no, imagínense cuánta gente no cambiaría de color. También decían que fingió su muerte y que seguía vivo o que sigue vivo, como de Elvis también lo dijeron, ¿no? En algún momento. Que de hecho, no lo traigo aquí, pero me acuerdo. Por ejemplo, de Paul McCartney también decían que él falleció en un accidente o algo y que lo sustituyeron por otro, y que había como muchas, me acuerdo que decían que había muchas señales, ¿no? En el disco de Abbey Road, que van caminando en el paso peatonal, Paul McCartney va descalzo, entonces dicen que es porque va descalzo, porque está caminando hacia otra, que está caminando hacia otra, digamos, dimensión, ¿no? Otro espacio, o sea, muchas cosas, o sea, decían que en las portadas de los discos había pruebas, evidencia de que Paul McCartney no era el mismo, pero pues no son más que payasadas, ¿no? Eh, Esto es de Michael Jackson. Ahora, otra cosa, y que de hecho yo cuando estaba niño también me causaba cierto, este, ¿cómo se dice? Cierta temor. Me gustaba la canción, de hecho yo empecé a tocarla en la guitarra, la de Hotel California, que decían que era una canción de invocación, de un culto satánico, que según esto había un hotel, o que hablaba de un hotel donde se hacían sacrificios humanos y una serie de cosas. Y sobre todo por el verso que decía que you can check out anytime you like, pero no te puedes ir. Entonces lo usaban como prueba de que, o sea, puedes pedir tu salida, llegar y pedir tu salida cuando quieras, pero no te van a dejar ir, ¿no? Entonces, pues era ese morbo por esa canción. Pero pues en realidad solamente habla de la decadencia y hedonismo del estilo de vida de California. Porque pues, con ese terminamos la parte de música. Y ahora quiero pasar al último bloque, que es el de mentiras y mitos y tonterías
que de niños jurábamos que eran reales. Las creíamos porque así no las inculcaron, comentaron. Uno cuando es niño cree que los adultos siempre dicen la verdad y no es cierto, ¿no? Ahora como adultos sabemos que los adultos no dicen la verdad. Yo sí. No, yo sí creo. Pero, bueno. Mentiras que jurábamos que éramos reales. Mentiras que jurábamos reales, pero eran solo mitos de niñas. Los stickers con droga. Yo me acuerdo mucho cuando era niño, venían unas paletas de colores y te daban un sticker en medio. Entonces quitabas la envoltura y sacabas el sticker y esa madre pues, te lo puedes pegar aquí o en tu cuaderno, lo que sea. Pero decían que esa madre tenía droga y, y decían que afectaba a los niños, que también decían que los secuestradores lo ponían ahí para que los niños se drogaran, terminaran mal y estas personas pudieran llevárselos, ¿no? Nunca se comprobó que hubiera un caso real sobre esto, solo era pánico en las escuelas, yo sí creía de niño, o sea, yo tenía, no sé, como 5 años, 4 o 5 años, 6, 14, no sé. Y cuando veía un sticker de estos, yo decía, no, esa madre tiene droga y le sacaba la vuelta y no, o no compraba o no me comía ese dulce. Otra cosa que es como súper popular y eso en todo el mundo, yo estoy seguro que todos lo han escuchado antes y tuvieron ese cierto temor cuando estaban chicos, que la escuela se había hecho en un cementerio. Todas las escuelas tenían alguna historia así, o que se hizo en un panteón, o que en los salones había pasado un accidente, o cosas así. Entonces, como que siempre había ese temor. Y más, por ejemplo, la escuela donde yo estudié el kinder, primaria, secundaria, prepa, no, hace mucho tiempo en esa escuela. Esa escuela se fundó en 1892, si mal no recuerdo. Se fundó en 1892. Entonces, imagínense, esa madre tiene más de 100 años. Entonces, cuando estaba chicos, pues sí hacía mucho sentido que hubiera podido pasar muchas cosas ahí, algunas cosas desagradables o no, no se sabe, ¿no? Y luego que siempre había que algún salón como clausurado o, o un salón que no subías, había una parte de una sección donde subías escaleras y luego había una reja y no podías pasar la reja. Y te asomabas y había así como muchas bancas y cosas. No era más que un chingado almacén. Pero tú decías, algo pasó ahí, por eso está cerrado. Entonces tiene sentido. Esa escuela era del diablo. No, no es cierto. Otra tontería que nos decían cuando éramos niños. Y yo todavía tengo mis dudas. Que si hacías viscos y te daba el aire, te quedabas así. Entonces, no sé, uno siempre quiere llevar al contrario, o siempre quiere experimentar o llegar al límite. Yo cuando estaba niño que quería hacer viscos y lo decía, no, es que si me quedarme del aire y los hacía, pero nomás por chingar. O sea, por decir, o sea, ¿qué va a pasar si hago y luego si me quedo así? Pues decía, no, no voy a poder ver bien, la madre. Pero era algo que uno tiene la intención de, lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer porque está prohibido. Pero muy probablemente era para controlar a los niños, para que no hicieran caras tontas, ¿no? Parte de los papás. Eh, ¿Qué otra? No, creo que ya es todo lo que traigo. Espero que les hayan gustado, que estos temas que mencioné o estas leyendas urbanas o mitos o lo que sea, les haya traído algún recuerdo. Los invito, por favor, que si algo de aquí les movió, les hizo recordar algo, me lo pongan en los comentarios. O si hay otra cosa que les haya tocado vivir en su región o de la que se acuerden ustedes, pónganme en los comentarios. También les pido que si hay algo, que si les está gustando la manera en la que tratamos los temas, nos propongan temas nuevos y nosotros los podemos desarrollar y platicarlos, presentarlos aquí. El chiste es que pues, seamos una comunidad en la que podamos hablar de cosas y aprender cosas o pues, divertirnos, pasar un buen rato agradable, ¿no? Entonces, pues ya, para cerrar, estas leyendas no solo nos asustaron, nos definieron, eran parte de crecer,
de pasar el recreo con miedo o de andarle buscando ahí porque te gustaba sentir ese miedito, esas cosas, de ver la tele con un ojo abierto y el otro bajo la cobija porque no sabías que te podía sorprender. Muchas ahorita las vemos como absurdas, otras eran críticas sociales disfrazadas, manipulación, y otras yo estoy seguro que nos siguen dando escalofríos, ¿no? ¿Ustedes cuáles escucharon, cuáles se creyeron, cuáles los asustaban? ¿Cuál contabas entre tus amiguitos en voz baja, teniendo mucho cuidado de que no te fueran a escuchar o que no se fuera a convertir en realidad? Cuéntenos, pónganlo en los comentarios y los invito por favor a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook. Estamos como @equilibrio inestable podcast, que ya saben, si se meten al buscador y ponen equilibrio inestable podcast, va a aparecer nuestro canal o nuestro Instagram. Y en X estamos igual, como equilibrio inestable podcast. Si lo quieren buscar con la arroba, es @equilibrio in pod, equilibrio in pod. Entonces los invito a que pues le den like a este video si les gustó, que lo compartan con sus amigos, con sus conocidos, con alguien que les gustaría que recordara estos temas. Y suscríbanse al canal. Eso nos va a ayudar mucho. Y no duden en poner comentarios y sugerir temas. Pues sin más que comentar, les agradezco si llegaron hasta el final de este capítulo. Ya espero que para el siguiente Luis esté de nuevo con nosotros y hacen falta sus interrupciones. Yo batallo mucho para mantener la atención solo. Necesito que alguien esté hablando. No se cree, pero sí. Entonces, gracias por su tiempo y nos vemos la próxima semana.